Nada, solo un minutito para daros la bienvenida y las gracias por venir a contar esta historia aquí y un poco para contextualizar para todos vosotros los que no nos conocéis o las personas que están en streaming, contar un poquito qué es Open Value Foundation, ¿no? Y por qué nos hace tanta ilusión que vengáis a contar esta historia aquí. Pues nacemos con el propósito de dar respuestas sostenibles a problemáticas sociales, innovando un poco en el sector filantrópico, introduciendo instrumentos financieros tradicionales. Y como esto es algo tan innovador y tan raro, somos conscientes desde el principio que en el centro de todas nuestras actividades debe estar siempre la medición y la gestión del impacto. No solo porque nos guía y porque nos ayuda a saber dónde estamos y dónde queremos llegar, sino, sobre todo, además, porque nos ayuda a hacer tangible lo intangible y también a demostrar que lo cualitativo no solo se debe, sino que se puede medir. Y repetimos mucho que lo que no se mide no se puede mejorar y que el impacto social es medible. Y por esto nos hizo tantísima ilusión que nos llamaran Miriam y María para venir a contar aquí que habían desarrollado una metodología que era capaz de medir cómo la música puede contribuir a la transformación social. Si ellas han conseguido esto, ya no se me ocurre nada en este mundo que no se pueda medir. Así que nada, lo que queremos es daros las gracias. Es que me han hecho tener un guión y nunca lo sigo y entonces lo hago todo fatal, se me mueve la hoja. Por esto, solo podemos agradeceros a todas las personas de Acción por la Música por elegir este espacio, que es vuestro y que es de todos, y desde donde queremos utilizarlo siempre para contar casos e historias y compartir conocimientos, y queremos daros las gracias por venir a contar aquí esta historia y elegirnos para contarla desde aquí. Así que te paso el micro, María, y todo este espacio es vuestro y que disfrutéis todos muchísimo con la tarde y aprender de vosotros, que es a lo que hemos venido. Muchísimas gracias, María. Para nosotros es un honor estar aquí. Hace 8 años que empezó la aventura de Acción por la Música, con la fantasía y la búsqueda de fomentar la igualdad de oportunidades para la juventud y la infancia en España. Y que podamos estar aquí, para nosotros en sí es un hito y es algo que celebramos. Muchas gracias por vuestra generosidad, porque os admiramos y sois referentes en inversión de impacto. Así que no había ningún lugar mejor para empezar a hablar de nuestro impacto social. Cuando todo este sueño comenzó, el problema o la necesidad que queríamos abordar parecía inabordable, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar a pensar e intervenir en la igualdad de oportunidades para la infancia y la juventud de nuestro país? Pero nos dimos cuenta de que hay algo que sí podíamos hacer. Y es que si pensamos en el tiempo libre que tiene un niño, una niña o un joven, es fácil que ese tiempo libre se convierta en algo significativo. Nosotros ahora estamos ocupando aproximadamente el 30% del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes que forman parte de Acción por la Música. Eso significa que a través de ese espacio, además de que evitamos que entren los comportamientos de riesgo, estamos generando un círculo virtuoso y ascendente. Para nosotros la historia de medir el impacto ha sido ardua, ¿no? Ha requerido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo y el primer esfuerzo ha sido un esfuerzo donde nos hemos tenido que dar muchísima libertad para mirar de verdad las cosas. Habitualmente, cuando se mide el impacto es para comunicar lo bien que estamos haciendo las cosas. Más de 400 chavales están participando en nuestros programas. ¡Qué buen dato! Sin embargo, plantearse medir el impacto para saber si de verdad está ocurriendo lo que queremos que ocurra, si de verdad estamos generando oportunidades nuevas que sean significativas para generar cambios permanentes en la vida de las personas, es una historia completamente diferente. A mí me recuerda bastante a las excavaciones que hay en el Vaticano, que no sé si las habéis visitado, os recomiendo que lo hagáis cuando vayáis a Roma. El Papa de aquel entonces estaba en la Basílica de San Pedro y un día se preguntó si de verdad debajo de la Basílica de San Pedro estaría enterrado San Pedro, como llevaban casi 2000 años proclamando en la cristiandad. Y decidió crear un equipo multidisciplinar para hacer una excavación y ver si de verdad estaba enterrado debajo San Pedro.
No os voy a reventar la historia porque quiero que lo visitéis y lo disfrutéis, pero sí que os diré que ese equipo empezó a adentrarse en los cimientos y encontró de todo. Encontró un muro de ladrillo que resultó ser de la Basílica de Constantino, que estaba allí antes que la que había ahora, que es renacentista, ¿verdad? Pues nosotros hemos hecho lo mismo. En lugar de empezar a buscar datos para contar lo bien que lo estamos haciendo, nos hemos preguntado, ¿de verdad esto es significativo? Y os quiero presentar al equipo magnífico que hoy va a presentar el impacto que estamos generando. Estas imágenes quiero que se nos queden y que se nos queden en los dos aspectos que tienen: su aspecto masivo, porque los procesos que promovemos son masivos, pero también en su aspecto humano, porque todo lo que hacemos empieza en el corazón de la persona y se extiende como una mancha de aceite. Os presento a Miriam Estarrona, que es responsable de alianzas estratégicas y, mucho más importante, coordinadora general de Acción por la Música. Os presento también a Eglis Chacón, que es economista especialista en desarrollo y que ha sido la consultora externa que nos ha ayudado a hacernos estas preguntas y a darnos las mejores respuestas que hasta ahora hemos sido capaces de dar. Y a Thais Platero, que es coordinadora de proyectos y voluntariado en Acción por la Música. El escenario es vuestro. Muchas gracias, María. Bueno, normalmente todos los días de nuestro trabajo, con lo primero que nos encontramos son con algunas barreras ¿no? en la mente del público que tenemos delante que hay que derribar. A lo largo de la ponencia de hoy trataremos de derribarlas también con quienes nos estáis escuchando. Bueno, la música no es realmente importante, ¿verdad? Pues sí, sí lo es, porque impacta a tres niveles: a nivel individual, a nivel familiar y en toda la comunidad. Cuando hay un concierto, el aplauso, el reconocimiento no solo dignifica al músico, también al barrio, a la escuela, a la familia, que se siente orgullosa de lo que allí ocurre. Y las necesidades básicas, bueno, nosotros impactamos directamente a la autorrealización, a lo más profundo de la persona. Cuando una persona siente que puede lograr lo que se proponga, y no solo eso, sino que tiene una red social que la apoya, que tiene una seguridad, ¿no? Que está en un espacio seguro donde, bueno, puede crear, puede compartir, lo demás acaba llegando y además también lo fomentamos. Nosotros somos un eslabón de una cadena muy larga, ¿no? Donde otros agentes contribuyen a que tengamos la alimentación cubierta, la educación reglada, ayudas sociales si son necesarias y otra serie de cosas bueno, que cubren un poco lo que necesitamos para estar bien y para entonces hacer aquello que nos hace felices. ¿Hay que poner el foco en los resultados académicos? Por supuesto que sí, y la música contribuye a que esos resultados sean mejores. ¿Por qué? Porque fomenta la creatividad, genera disciplina en el alumno, también agudiza la memoria, el ingenio y, bueno, y todo eso hace que organicemos mejor el tiempo, que estemos más motivados incluso para estudiar otra serie de cosas y al fin y al cabo pues a que tengamos mejores resultados y continuemos estudiando. Somos una organización joven y pequeña, sí, pero llevamos 9 años de trayectoria en los que hemos ido construyendo proyectos que han durado. Seguimos con la misma orquesta, bueno, ha crecido mucho más, ¿no? Que iniciamos en 2013, cuando teníamos esa pequeña orquesta de 40 músicos y ahora somos 400 en la familia Acción por la Música. Y por último, generamos un impacto local, pero como digo, que se extiende. ¿Por qué? Porque hemos pisado a lo largo de nuestra historia 70 escenarios, como el Auditorio Nacional, como el Teatro Real, escenarios montados en plena calle, en los corazones de los barrios donde estamos, y eso se extiende y bueno, y se extiende, nos gusta decir, como una mancha de aceite. Y por último, datos de actividad, que bueno, algunos los he ido diciendo. En 2020 llegamos a 431 participantes, de ellos 31 eran adultos, por tanto 400 niños en los distintos programas de orquestas y coros infantiles. Hicimos 29 actividades, conciertos y otras actividades, ¿no? En un año complicado, ¿no? Como el 2020. Por tanto, un año cualquiera pues son el doble o el triple.
Y bueno, las horas de intervención, ¿no? Más de 2.000 horas de apoyo socioeducativo, 195 de actividades de participación, esto en foros participativos, en esta serie de cosas, y 532 horas de intervención psicosocial, grupal e individual, porque trabajamos a 2 niveles, al nivel artístico educativo y al nivel psicosocial, con una serie de dinámicas y de actividades dirigidas a los alumnos y a sus familias. Y le paso el micro a mi compañera Thais para que nos cuente nada más y nada menos que por qué somos necesarios. Bueno, en Acción Social por la Música trabajamos en contextos de complejidad socioeconómica donde pues, hay multitud de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta situación, como veis en la presentación, está demostrada y se dice que la pobreza se hereda en un 80%, es decir, es un círculo de que difícilmente se sale, ¿no? En España, en 2020, se calcula que un 26,4% los niños y las niñas están en riesgo de exclusión social. Y en la Comunidad de Madrid son 290.000 niños y niñas. Eso es 1 de cada 3 niños y niñas que están en riesgo de exclusión social. Bueno, aquí veis la pirámide de Maslow. Maslow decía, jerarquizaba las necesidades según las necesidades básicas de cada persona, ¿no? Según nuestro bienestar. Y él exponía que para poder conseguir la autorrealización o la estima o relaciones sociales sanas teníamos que empezar por las necesidades básicas. Pero en Acción Social por la Música, digamos que le hemos dado un poco la vuelta a la pirámide y nosotros incidimos básicamente en la autorrealización, en las necesidades de estima y en las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque, como me comentaba mi compañera Miriam, creemos que si un niño o una niña y su familia se autorrealiza, empieza a tener una autoestima mucho mayor, cree en sí mismo, genera expectativas positivas hacia su futuro, crea relaciones sociales sanas y positivas con sus compañeros de la orquesta, con sus familias, con su comunidad, puede empezar a lograr también las otras necesidades que se exponen en la pirámide. Y bueno, todo nuestro trabajo también está enmarcado en la Agenda 2030. Esto quiere decir que nosotros la línea de intervención la tenemos dirigida también a cumplir unos objetivos mundiales que seguimos en nuestros planes anuales, como por ejemplo el de no pobreza, ya que estamos aliados con la Comisión contra la Pobreza Infantil y con la que luchamos cada día para que esto termine. Ahora le paso el micrófono a María. A la hora de mirar nuestro impacto, nos gusta pensar en 3 círculos de impacto. El primero de ellos es el individual, la persona. Sabemos que cada niño y cada niña que entra por la puerta de Acción por la Música empieza a desarrollar una serie de aptitudes que son importantes para su capacidad de pensamiento lógico y abstracto, porque al final la música en ese sentido es como matemáticas, es un lenguaje perfecto, preciso y riguroso que es necesario aprender. Y mucho más allá de eso, también ayuda a desarrollar una serie de habilidades socioemocionales, porque la música ayuda a trabajar directamente con las emociones, de manera que las personas empiezan a percibir y a expresar de manera sana todas las emociones, desde el sosiego hasta la ira. Y esto hace que se fortalezca enormemente las capacidades humanas que más influyen en el éxito futuro: el autoestima, la motivación, la capacidad de lucha, la capacidad de trabajar en equipo con otros, la compasión, ese deseo y esa fuerza que nos hace superarnos. Pero esto no se queda aquí. También las familias lo van viviendo, porque empiezan a ver que el niño o la niña, que a veces parece que es esa persona que más necesita los cuidados en el hogar, es alguien que tiene muchísimo que aportar, es alguien que tiene todo el futuro abierto ante sí y, por tanto, podemos soñar en grande, porque puede lograr aquello que se proponga, apoyado en ese esfuerzo y en esas virtudes y capacidades humanas que hemos estado trabajando. Más allá de esto, nos hemos dado cuenta que somos capaces de generar comunidades más cohesionadas y fraternas, donde la diversidad humana sea un valor que sume y no un factor de complejidad que rete. Así que trabajamos el sentido de pertenencia, la identidad comunitaria, trabajamos los cambios en las dinámicas familiares y todas estas potencias humanas de las que hablábamos. En cuanto al círculo individual, habría tantas historias que podemos contar. A los 3 meses de llegar a un centro educativo, el director
se acercó a mí y me preguntó, concretamente, ¿qué es lo que estáis haciendo en la clase de música? Porque hay esta chica en particular que desde que ha empezado en la orquesta le ha cambiado hasta la forma de andar. ¿Qué tiene que pasarle a una persona para que le cambie la forma de andar? Se están dando procesos profundos de superación y también de dignificación, donde las personas descubren su valor y lo hacen valer hacia afuera. Así que sí, se desarrolla la autoestima, la confianza, las oportunidades laborales que tanto nos importan, pero esas competencias que nos hacen superarnos, que van mucho más allá de lo estrictamente sociolaboral. Este círculo se va extendiendo hacia el círculo familiar. También al poco tiempo de haber comenzado con esta aventura de Acción por la Música, en la primera orquesta que fundamos, había una madre que lo estaba pasando muy mal. Estaba teniendo que superar todo tipo de retos, ¿no? Retos de violencia cercana en el seno de su hogar, retos también incluso con adicciones, con una vida que se había roto, que no cumplía sus expectativas y sus sueños. Y desde que su hija entró en la orquesta, empezó a tomar las riendas de su vida, empezó a perder peso, empezó a arreglarse, empezó a exigir el trato que merecía y todos pudimos observar desde el principio esto que estaba pasando, ¿no? El círculo familiar también vive esa esperanza, esa motivación, esa dignificación y ese reconocimiento. Y también el círculo comunitario. Este año pasado pudimos estar en la Moncloa tocando en la presentación de la Alianza de País contra la Pobreza Infantil. Y con esa ocasión, un grupo de los adolescentes de la orquesta estuvieron charlando con la ministra de Educación, el ministro de Servicios Sociales, y fue fantástico cómo empezaron a hablar de las necesidades que tiene la juventud, de ese clamor por la igualdad de oportunidades y cómo pudieron empezar a dar soluciones y decir, ¿sabe qué? Nosotros podemos tocar. Tocando podemos visibilizar a la juventud y de esa manera podemos empezar a cambiar las cosas. Se está dando una participación social consciente que abarca todos los círculos a los que pertenecen, no solamente su barrio, que ya se ha transformado, sino incluso su país y, ¿por qué no?, el mundo entero. En la teoría del cambio, como sabéis, es un artefacto teórico prodigioso que nosotros pudimos conocer y palpar a través de Eglis Chacón, a quien quiero presentar ahora. Le agradezco además que durante meses haya sido nuestra sombra, que se haya entrevistado con todas las personas que formamos este sueño para tratar de entresacar todos los pasos lógicos que conducen a esa posible transformación. Te dejo, Eglis, con esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirme ser parte de esta creación también. Bueno, básicamente la teoría de cambio en este programa no es más que una herramienta. Es una herramienta que viene producto de la solicitud desde el centro de la organización. Y por eso Acción Social por la Música muestra aquí que su impacto social no solamente se ve, se escucha, se siente, pero también se mide. Y bueno, un poco lo que quería compartir acá es esa iniciación que comenta María, que bueno, que este fue un proceso que se construyó a partir de la colaboración y la entrevista que existió en cada uno de los actores que forma y que hace parte o vida dentro del programa. Esto incluyó entrevistas de profundidad, no solamente con los directivos de la organización, pero también con el personal docente, el personal administrativo, y con los padres que día a día también acompañan a cada uno de los niños y jóvenes que forman parte del programa a involucrarse con la música. Entonces, básicamente, ¿qué es la teoría de cambio? La teoría de cambio lo que muestra es el proceso lógico en cómo ocurre un proceso de intervención, básicamente, ¿no? Pero, importante en el ámbito de los programas sociales, tiene que ver con que este programa social está resolviendo una necesidad. Y por eso estábamos en el proceso de la construcción, identificar dentro del seno de la organización qué es lo que se resuelve. Bien, María ha expresado todas las sinergias que ocurren dentro del programa, pero para mí como consultor era necesario involucrarme para ver cómo desde el centro de la organización se estipulan todos estos mecanismos de acción que ocurren o llegan a un impacto. Para ello para ello se contemplan las actividades, en este caso las actividades especiales que hace
Acción por la Música está relacionado con la actividad musical y la enseñanza musical. Ese es el medio por el cual se llegan a unos productos, es decir, a unos lineamientos específicos que se producen a raíz de esas actividades. Eso nos va a producir unos resultados y posteriormente un impacto. Lo que sí es cierto con el tema de la teoría de cambio es que pareciera ser evidente en un programa social que estos factores son medibles. Podemos fácilmente decir que un niño al que le copamos 30% de su tiempo libre tiene menor tiempo de ocio y por tanto tiene una redistribución de su tiempo libre. Pero, ¿qué pasa después? ¿No? Y eso es lo interesante. ¿Cómo funciona entonces el poder de la música? En este aspecto fue interesante ver cómo esa descripción ocurre, ¿no? Y básicamente, bueno, ¿qué pasa en la disciplina orquestal? ¿Qué es lo que pasa dentro de un atril? ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de los pasos que ocurre esa magia que nos permite llegar a unos productos y que también nos permite llegar a un impacto? Entonces, en este caso, hicimos este diagrama que es resultante de justamente esos procesos descriptivos a los que me enfrenté con cada docente, con cada joven o con cada directivo. Y en este caso, bueno, hicimos esta descripción, tenemos varios diagramas como esto, pero este básicamente habla de cómo la enseñanza musical, además de copar el tiempo libre, ¿qué pasa alrededor? ¿Sí? Hay un trabajo en el atril, hay un trabajo de regulación, hay un proceso de aprendizaje y ejecución. Y en este proceso ocurren sinergias como autorregulación o autocontrol. Y esto pasa por las indicaciones que cada uno de los profesores tiene dentro de cada una de las aulas de formación orquestal. Esta sinergia o este autocontrol viene y se desarrolla por la sensación de sonar bien, por la sensación que se produce en relacionarme con mi par, en ayudar a mi par o incluso en que en algún momento mi par tenga la capacidad de enseñarme. Este proceso, entre otras cosas, contribuye con un mayor sentido de pertenencia, con una profundización en la relación de los pares, de respeto, pero también genera mecanismos que pueden llevar a una menor agresividad. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad musical permite o genera la bondad de escuchar al otro. Escucharme a mí, escucharme en conjunto. Y esto al final del día, bueno, genera otras sinergias que van relacionadas con el trabajo en equipo, incluso la motivación al logro. El sonar bien, el sonar mejor, día a día, contribuye a todos este tipos de sinergias que hemos aquí desarrollado. ¿Cómo desarrollamos entonces la teoría de cambio? Bueno, en función a esos diagramas que mostramos, identificamos qué pasa primero, qué pasa después. Incluso identificamos cuáles son los mecanismos intermedios, porque en medio de todo este proceso hay ciertos mecanismos intermedios. Entonces, para ello, en función a las actividades desarrolladas, que en este caso es la práctica colectiva de la música, generamos una serie de productos, entre ellos la mejora del tiempo libre y el desarrollo de las actividades musicales para mostrar los resultados y los impactos. El siguiente diagrama muestra desde el punto de vista gráfico cómo esto se contempla, ¿no? Entonces, la mejora del tiempo libre, desarrollamos una serie de indicadores que nos permitían comparar cuál es la diferencia entre el uso del tiempo libre de un niño que ingresa al programa antes versus su evolución y lo que va avanzando, porque bueno, a medida que el niño va mejorando su actividad, el tiempo de ocio o el programa va exigiendo mayor tiempo, con lo cual esta mancha de aceite que bien comentó Miriam, poco a poco va incrementándose. No solamente son unas 4 o 5 horas al inicio, luego vamos por 10, luego vamos por 20 y finalmente por todas las que queramos. ¿Por qué? Porque el niño lo que hace es, no solamente está en un sitio ejerciendo la actividad orquestal, sino que también en casa pasan todas estas sinergias del círculo familiar que María comentaba anteriormente. Entonces, básicamente con el desarrollo del tiempo libre, desarrollamos unos productos. Estos productos están relacionados con, bueno, nos hicimos estas preguntas. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que a partir del uso de ese tiempo libre que estamos ejerciendo nos puede llevar? Aquí
básicamente mostramos la participación de, digamos, los niños que ingresan al programa también pueden generar o incidir o participar en otros programas de mayor nivel, como son el conservatorio o agrupaciones superiores. También el acompañamiento o la asistencia al programa también hace que se haga un monitoreo dentro de lo que significa las actividades formales de educación, en este caso la educación primaria y secundaria, con lo cual también en paralelo el programa no solamente garantiza la enseñanza musical, sino que también garantiza que la permanencia en la educación primaria y secundaria se vea fortalecida. Y bueno, finalmente eso nos llevaría a algunos logros, como en este caso logros académicos, nos puede llevar a la generación y a las mejoras de habilidades sociopsicoemocionales y la adquisición de hábitos saludables. Vean en este caso cómo no solamente estamos haciendo una injerencia sobre el tiempo libre o desarrollo de actividades musicales, esto también genera que en el ámbito socioemocional, como bien lo comenté anteriormente, existan una serie de lineamientos y de mecanismos que lleven al niño a fortalecer estas habilidades. Todo esto nos llevará al ámbito de impactos, que bueno, para ello es requerido quizás con mayor rigurosidad otros mecanismos técnicos o otras herramientas técnicas para evaluar impacto, pero digamos que la teoría de cambio es la base de toda evaluación. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, entre otras cosas, porque nos va a permitir construir la lógica vertical del programa, es decir, qué pasa primero, qué pasa en un medio, en un estatus intermedio y qué es lo que debería pasar al final. Si eventualmente el programa no está cumpliendo algunos resultados, es perfectamente posible. Esto pasa en toda intervención social. Lo importante de la herramienta es que nos va a permitir identificar qué es lo que no está yendo bien. Si no está yendo bien, bueno, generar estos mecanismos de aprendizaje para corregir y eventualmente mejorar la intervención. Listo. Bueno, en la línea de lo que decía la compañera Eglis, por ejemplo, si queremos hablar del resultado de nuevas oportunidades, cogemos un indicador, por ejemplo, como el de ingreso al conservatorio. Pero, ¿cómo conseguimos ese dato? ¿Cómo lo recogemos? Entonces, nosotros tenemos como varias herramientas de evaluación y de seguimiento para poder conseguir estos datos. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos saber el ingreso a conservatorios, lo que hacemos es un registro de becas para los estudios musicales. O analizamos la información de los formularios o con las herramientas de seguimiento de asistencia a talleres, seminarios y conferencias, si queremos, por ejemplo, saber cuál es la participación a las actividades complementarias, como pueden ser, por ejemplo, las prelaborales. Pero también, aparte de los datos y los números, que son muy cuantitativos, tenemos también otras formas de medir que, por ejemplo, se identifican muy bien en las mejoras en habilidades sociopsicoemocionales. Cuando queremos valorar, por ejemplo, la mejora en autoestima, tenemos otras herramientas como pueden ser las entrevistas en profundidad, que se hacen a lo largo de todo el año, o la observación directa en el aula, que se hace a través de profesionales en psicología o pedagogía, o se hace análisis de la información de herramientas de seguimiento, que se hace al inicio, al intermedio y al final con informes trimestrales, incluso con audiciones y pruebas de nivel. Y más cuantitativo en este caso sería, por ejemplo, los test de evaluación de niños y adolescentes validados que pasamos con pretest y posttest. Entonces, todo esto, ¿dónde se plasma, no? ¿Cómo lo medimos? ¿Dónde está escrito? Durante bastante tiempo estuvimos trabajando en nuestros planes pedagógicos y psicosociales con todo el contenido que creíamos que era necesario para plasmar esos objetivos pedagógicos, cuáles iban a ser sus indicadores, a qué tiempo teníamos que ir consiguiéndolo y, digamos, quién eran los profesionales que tenían que ir haciendo ese seguimiento, midiéndolo y viendo los resultados, ¿vale? Entonces, estos planes pedagógicos y psicosociales, por supuesto, están adaptados a cada agrupación y franja de edad. Tenemos planes para 3 a 5 años, de 6 a 12, de 12 a 8 y dependiendo del nivel de cada agrupación. Tenemos nivel iniciación, nivel intermedio o nivel avanzado de cada agrupación musical, es decir, percusión, orquesta, coro, etc. Todo esto, ¿cómo lo medimos? Bueno, como comentábamos antes, con las diferentes herramientas de recopilación, medición y análisis de la información, que son muy variadas y nos dan una perspectiva bastante grande de la medición. Bueno, todo esto para decir que básicamente
la teoría de cambio es simplemente el inicio, ¿no? Es justamente de dónde parte el planteamiento del programa y que llevado a lo largo del tiempo, es decir, con la evolución de distintas cohortes, de distintas generaciones que pasan por el programa puede terminar realizando con la continuidad de este monitoreo de todas estas variables o de los indicadores que bien ha comentado Thais, tiene que ver con este estudio, repetido a lo largo del tiempo, nos puede dar resultados a un estudio longitudinal y de manera mucho más ambiciosa podríamos plantear un estudio experimental donde podamos expresar la causalidad. Es decir, podemos decir con mayor certeza que el participar en el programa nos da como resultado, por ejemplo, una mejora, una reducción en el tiempo libre o, por ejemplo, una mejora en los rendimientos de la actividad escolar de cada uno de los chicos. Ahora María va a comentar algunos de los resultados. Muchas gracias. Voy a comentar algunos de los resultados de impacto y además, sobre todo, lo que quiero es darles el valor que tienen, ¿no? ¿Qué son para nosotros estos datos que vamos a presentar? Son, pues siguiendo el ejemplo de la excavación, ¿no? De las excavaciones debajo de San Pedro en el Vaticano. Esto es que nosotros hemos empezado a entrar en el primer nivel de tierra que hay por debajo de nosotros y hemos empezado a ver lo que estaba pasando, no contentándonos con verlo en las caras, ¿no? Y con verlo en 1000 historias de vida de las que estamos siendo testigos cada día. Y además, estos resultados son resultados de unas herramientas muy limitadas en el tiempo. Por ejemplo, estos datos de aquí, que son de habilidades socio-psicoemocionales, solamente corresponden al levantamiento de una línea de base. Es decir, el primer test que hicimos, donde queríamos haber hecho un test y después un post-test para ver la evolución a lo largo del año, irrumpió el COVID y no pudimos hacer el segundo test, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, ¿qué limitados son estos datos? Pues os digo que ya solamente con la línea de base nos ha sorprendido lo que hemos encontrado, es realmente fantástico. ¿Qué es lo que observamos? Mirad, vemos por columnas las franjas de edad a las que corresponden esos datos y vemos distintos indicadores. A mí el que más me ha llamado siempre la atención es este de aquí, el de síntomas compatibles con depresión. Otra nota, no significa que son niños o niñas con depresión. Significa que son niños o niñas o jóvenes que tienen alguno de los síntomas que son compatibles con depresión, que es algo muy alejado, ¿no?, de tener una depresión. Sin embargo, son indicios y son esos primeros pasos a los que es preciso atender ahora que queremos cuidar de la salud mental de los niños y jóvenes. De hecho, hoy mismo UNICEF hacía un llamamiento a cuidar esta salud mental, sobre todo después de la crisis del COVID. ¿Con qué nos encontramos? Los niños y niñas de edades más tempranas son también los que llevan menos tiempo en el proceso de acción por la música. Y así nos encontramos con que en menores de 6 a 7 años hay una prevalencia de un 72% de estos síntomas. Un poco más adelante, que son niños que llevan entre 2 y 3 años en el programa, este dato se reduce a un 57%. Y luego llegamos a los jóvenes que representan el éxito de todos nuestros esfuerzos. Jóvenes que están aquí y a los que después vais a tener oportunidad de conocer. Nosotros en ellos, en todo, vemos el éxito, ¿no? Pero curiosamente, si lo miramos en número, vemos que ese dato baja hasta un 24%, precisamente en una edad, la adolescencia, que es donde mayor prevalencia suele haber de este tipo de necesidades. Con lo cual, nos encontramos con que solamente en esa primera línea de base algo está pasando. La pregunta sería, ¿qué está pasando? Que a medida que los chavales y las chavalas pasan más tiempo con nosotros, tienen menos síntomas de depresión, ¿no?, o de compatibles con estos problemas de salud mental. Voy a dejar aquí a Thais contarnos estos cuestionarios que pasamos a las familias y a los adolescentes. Gracias, María. Bueno, también realizamos, como parte de las herramientas que antes comentábamos, cuestionarios a familias sobre los cambios que perciben en ellas mismas o en el núcleo familiar
También sobre el cambio que perciben en sus niños y a los adolescentes sobre el cambio que perciben en sí mismos. Estos cuestionarios los llevamos ya haciendo varios años, o sea que sí que es verdad que los resultados que vais a ver ahora son muy positivos y se van viendo un incremento según va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de cuál es el cambio que perciben las familias en su núcleo familiar, nos encontramos con que, por ejemplo, nos llevamos mejor como familia desde que participamos en actividades de la fundación. Un 70,1% dice que sí, o sea, eso es muy bueno, es un resultado muy positivo. O si, por ejemplo, desde que su hijo participa en la orquesta, si siente que tiene mayor apoyo y ha crecido su círculo de conocidos, casi un 100%. Cuando le preguntamos a las familias sobre el cambio que perciben en sus niños, tenemos varias áreas. Una es la psicológica afectiva, por ejemplo, en expresión de emociones, autoestima o sentido de pertenencia, y los resultados siguen siendo igual de positivos. ¿Ha notado algún cambio en la confianza en sí mismo de su hijo? Un 76,7% dice que sí. O si ha notado algún cambio en la felicidad a causa de la orquesta o coro, y el 78,7% dice que sí. Bueno, contestan que es más 8 o más de un 8 en una escala de 10, es decir, que es un rango muy grande. Perdonad por la interpretación, que es más fácil. Mejoran el nivel de percepción en el área intelectual, tenemos lo mismo. ¿Ha notado algún cambio en su capacidad de concentración? Un 78,7% contesta que un 8 o más de un 8 en una escala de 10, ¿vale? O sea que consideran que sí que ha habido algún cambio en su capacidad de concentración. Cuando preguntamos a los adolescentes si gestionan mejor sus emociones, pues lo mismo. Los datos obtenidos de encuestas realizadas, que se obtuvieron 25 respuestas, un 72% decía que sí que gestionan mejor sus emociones. Igual con su rendimiento escolar, a gestionar su tiempo de manera responsable o si han mejorado en su autoestima y ganan confianza en sí mismos. Para ver todos estos datos a la luz de la teoría del cambio, la pregunta sería, ¿qué información nos están dando? Es decir, si nosotros a largo plazo queremos lograr este impacto, que es mejorar realmente las oportunidades de la juventud para que se vayan cumpliendo esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué tiene que estar pasando hoy para que en el año 2030 estemos cumpliendo esa agenda y esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué tiene que estar pasando ya hoy? Pues tiene que estar pasando que veamos que se está mejorando el uso del tiempo libre, que se están desarrollando habilidades socioemocionales, que acceden a nuevas oportunidades, que mejoran su desempeño escolar, adquieren habilidades psicosocioemocionales y que también adquieren hábitos saludables. Por tanto, los datos que vamos teniendo nos van dando luz acerca de estos hexágonos, ¿no? Estas cajas negras que teníamos antes. Ahora empezamos a ver qué es lo que hay dentro de ellas. En cuanto a las actividades, el promedio mensual que invierte un adolescente en el programa es de 25 horas. Por tanto, un tercio del total del tiempo libre se está dedicando a la orquesta. El 79% de los adolescentes que están en la orquesta están interpretando el repertorio con una dificultad acorde con su nivel. Por tanto, desde el punto de vista de adquirir las habilidades musicales, vemos que eso está sucediendo. ¿Qué más está sucediendo? Estamos ya viendo resultados. Por ejemplo, el 23% de los adolescentes han ingresado en el conservatorio. Cuidado, esto no es el resultado final de impacto que estamos buscando. No es lo que se pretende. Ahora, este dato sí nos hace ver que las oportunidades que estamos ofreciendo son de verdad, que estamos enseñando música a un nivel fuerte de verdad, suficiente como para sustentar una nueva vocación musical profesional. Por ejemplo, en cuanto al rendimiento académico, ¿qué está pasando? El 64% de los adolescentes han percibido mejoras en su rendimiento académico a causa de estar en Acción por la Música. Y en cuanto a sus habilidades psicosocioemocionales, el 84% de ellos ha mejorado su autoestima y la confianza en sí mismos. Es decir, si está sucediendo, estamos viendo que las actividades están funcionando como queremos, estamos viendo que se están produciendo los productos inmediatos y que se están produciendo esos resultados un poco más profundos, todo nos lleva a pensar que efectivamente a largo plazo, cuando nosotros ya no estemos en la vida de estos niños y jóvenes y de estas familias, habrá habido un cambio permanente que nos estará acercando más a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 y a una España y a un Madrid donde hay mejores oportunidades. Y así es, nosotros soñamos con el fin de la pobreza.
Entendemos que la pobreza en ciudades como Madrid tiene 1000 caras y que lo que hace falta es que podamos trabajar con todos los aspectos socioemocionales que hay en los ambientes de alta complejidad socioeconómica. Y eso lo estamos haciendo. También estamos influyendo en la salud y bienestar de todas las vidas en las que estamos, porque estamos incidiendo sobre todo en la salud mental. Por otro lado, apostamos por la educación de calidad. Si casi 1 de cada 4 adolescentes de nuestros programas están en el conservatorio, significa que estamos siendo capaces de llegar a ese espacio de excelencia. En cuanto a igualdad de género, las orquestas y coros y agrupaciones musicales que promovemos son espacios igualitarios y creo que será muy interesante escuchar el testimonio de los integrantes de estas agrupaciones a este respecto. En cuanto al trabajo decente y el crecimiento económico, nosotros sabemos que el trabajo decente y el mejor trabajo es aquel que se apoya en las capacidades humanas de mayor valor añadido. Y estas son precisamente las que estamos fomentando en Acción por la Música. La creatividad, la capacidad de pensar, de resolver problemas, las habilidades emocionales que hacen que podamos resolver cualquier situación. Eso es lo verdaderamente humano y es lo que va a hacer falta además en una sociedad altamente tecnificada como la que estamos construyendo. Por último, creemos mucho en las alianzas para lograr los objetivos. Trabajamos de manera continua con centros educativos, con entidades públicas y privadas, en una red muy nutrida de agentes sociales, porque es fundamental que vayamos todos juntos para lograr los objetivos. Así que os animamos a que nos sigáis en redes sociales. Siempre hay que meter esta cuña publicitaria porque os queremos contar muchas más cosas y sobre todo queremos que estéis en nuestra vida, que conozcáis y que sigáis las historias de los verdaderos protagonistas. En realidad, hasta este momento nosotras no somos más que las teloneras. Lo que viene ahora es lo verdaderamente importante, las historias en primera persona. Así que os doy las gracias y vamos a recibir a los protagonistas de Acción por la Música. Hola. Vale. Bueno, primero buenas tardes por estar aquí, porque ya que es un día muy especial para nosotros, porque es la primera vez que hablamos nuestra historia en la fundación delante de un público y espero que les guste. Gracias. Bueno, yo me llamo Alexander Herrera, tengo 17 años y llevo en la fundación desde que tenía 9 años. Y para mí la orquesta ha impactado de buena manera en muchos aspectos, ya que yo antes era un chico que tenía muchos problemas de distribución del tiempo, organización de mi tiempo, de mis estudios y mis trabajos, y al estar en la fundación pues me di cuenta de que tenía que hacer las cosas mejor y organizarme para que las cosas se me hagan más fáciles. Y gracias a esa organización que poco a poco he ido adquiriendo, ahora también tengo muchas aspiraciones en la vida y quiero emplear todo mi tiempo y mi dedicación para conseguirlas y lograrlas. También... bueno, la música también ha favorecido a mi cambio a nivel social, porque ahora ya me puedo relacionar con las personas, o puedo ayudarlas, porque ya que desde que estoy en la fundación, pues mis estados de ánimos ya no son tan variables y ahora son un poco más, o sea, son más estables y eso a mí pues me da felicidad. Y también otra cosa que me da felicidad son las relaciones, porque yo antes era un chico muy tímido, que no sabía explicarme, no sabía cómo decir las cosas a la gente. Y también ha sido un cambio ahí importante porque ahora puedo hablar normal, explicarme y es un cambio que me ha gustado mucho. Y ya por último también quería contar el suceso, no sé, sí, el suceso que más importante para mí que viví con la fundación, que era el primer concierto que hicimos en el Auditorio Nacional, ya que para mí marcó un antes y un después personal y musicalmente, que nos juntamos con varias organizaciones musicales donde ninguno de nosotros nos conocíamos y pues ahí me di cuenta del poder transformador que tenía la música, el poder de comunicar y transmitir también que tenía y pues eso para mí fue un logro y me gustó mucho. Gracias.
Gracias, Alex. Yo soy Christine Baez, tengo 17 años y yo desde los 9 tocando el contrabajo. Desde que inicié mi camino como contrabajista en la Fundación Acción por la Música, he vivido bastantes acontecimientos y he aprendido bastante también. Formar parte de un proyecto al principio puede dar un poco de miedo, pero en mi caso el miedo no era miedo, sino que era curiosidad. En los ensayos nos ayudamos unos a otros, nos reímos juntos, también nos quejamos juntos. Y al trabajar en equipo, en orquesta, aprendemos que cada parte es fundamental y que necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Y no solo es tocar, sino que también tenemos que organizarnos, ¿no? Organizar las obras, el repertorio, la historia detrás de cada obra, el tiempo que tenemos para estudiar, las clases del conservatorio, compaginar todo lo académico junto con la orquesta. Y aprender a organizar el tiempo nos enseña a ser responsables y conscientes. En el futuro me gustaría ser científica, investigar para lograr curas o tratamientos para enfermedades o para ayudar a salvar el planeta. Pero también me gustaría ser contrabajista, hacer música y tocar con orquestas, en orquestas o tocar sola o acompañada. Básicamente subirme al escenario. Y me di cuenta de esto cuando, como dijo Alex, tocamos en el Auditorio Nacional por primera vez, en la preparación de los ensayos, el caos a la hora de subir al escenario, los nervios, ¿no? Tan interesantes, ganar un premio, porque gané un premio. Y bueno, esto es otra historia. Bueno, ganó un premio del conservatorio de grado elemental, de fin de grado elemental, y junto con la experiencia en el Auditorio Nacional, cuando toqué frente al jurado, la seguridad y los nervios, pues me di cuenta de que me quería dedicar a la música, ya fuese profesional o por vocación. Y aprender es algo que nos hace felices, nos da herramientas para enfrentar nuevos retos y además aprendemos de diferentes personas, ¿no? Aunque también es muy importante la motivación y la curiosidad que nos sigue, que nos anima, ¿no? A seguir aprendiendo y descubriendo cosas. Como dije al principio, la curiosidad me guió a entrar a elegir a la orquesta, que soy una chica bastante curiosa, y seguí por ello, por la curiosidad, en la orquesta tocando el contrabajo, o como pensé yo la primera vez que lo vi, la guitarra grande. Y la curiosidad es un factor muy importante que, la verdad, en mi caso ha sido un factor muy clave, pero muy clave para hacer bastantes cosas, por ejemplo, esto de aquí, de ahora. Y por último, yo creo que para que un niño crezca feliz y que siga siendo alegre o que siga teniendo curiosidad, ¿no? Que no se esfume con el paso del tiempo, es incitar a que prueben, que vean cosas, pero que no solo les haga felices, que también les beneficie, les haga crecer como personas y que también les motive, ¿no? A seguir teniendo curiosidad y a seguir descubriendo cosas. Muchísimas gracias. Hola, yo me llamo Luan, tengo 15 años y llevo 5 años y medio en la fundación. Y la verdad, lo que tengo que decir es que la fundación ha marcado gran parte de mi vida, ya que para mí son como mis padres de la música, por decir, porque ellos me ayudaron a crecer profesionalmente, por decir, en ese entorno. Y además, antes era un chico muy tímido, que le costaba mucho hablar en público y le costaba hacer amigos, pero ellos me ayudaron. Y pues ahora soy más sociable y me cuesta muchísimo menos hablar en público, porque ahora mismo estaría temblando sin ellos. Y la verdad, gracias a ellos también pudieron hacerme descubrir que mi verdadera pasión es la música y me quiero dedicar a ello profesionalmente. Así que es por eso, con su ayuda y por mi trabajo también, he conseguido integrar el Conservatorio de Alcalá de Henares directamente al primer grado de profesional.
Y la verdad eso ha supuesto un gran reto para mí, pues estar delante de un jurado es algo para mí que nunca hice en mi vida, yo diría, estoy muy nervioso y la verdad estoy muy orgulloso de haber entrado al conservatorio. Y además, con la música, también he pasado momentos maravillosos, como por ejemplo cuando estuve en Got Talent también, que participamos, o yo personalmente soy muy curioso en la música, miro partituras, toco mucha música, escucho mucha música, y un momento me dije, vaya, escucho música que es de otra persona, y yo me dije, ¿y por qué no compongo la mía? Y así que compuse varias canciones, y una de ellas la he estrenado delante del presidente de España en el Palacio de la Moncloa el año pasado, en febrero. Y la verdad me siento muy orgulloso de ello también, porque pues para mí es como pasar al nivel superior. Tocas música y ahora haces música. Son dos cosas completamente distintas. Y de hecho, este verano acabo de finalizar mi última composición y que ojalá la estrenemos el año que viene o en un concierto muy pronto. Y pues eso es lo que quería decir, que la fundación me ha ayudado mucho en todos mis aspectos, que también es como que cada vez que salgo de un ensayo o hago un concierto con ellos, siempre salgo con una gran sonrisa. También me motiva a ser mejor en la vida. Gracias. Muchas gracias por escuchar nuestros 3 testimonios y ahora le voy a dar el paso a mi madre para que cuente su experiencia. Buenas tardes a todos. Me llamo Luciana. Vivo en España desde hace 5 años. La experiencia de nuestra familia con la Fundación Acción por la Música ha sido siempre muy positiva. Para mi marido y yo, recién llegados de Francia, la fundación nos ayudó a acercarnos de otros padres, a conocer Madrid, a conocer sus barrios, sus fiestas. En nuestro primer año viviendo en Caniejas, he inscrito a Luan a un curso a clases de violín en un centro cultural y no le gustó. Al mismo tiempo, en su colegio, seguía clases de viola a través de la fundación y ahí ya se lo tomaba mucho mejor. Le gustaba mucho estar con sus compañeros, la manera de enseñar de los profesores era un lenguaje más cercano de los niños y la manera de trabajar que los más avanzados ayudaban a los que iniciaban, que era el caso de Luan. Luan siempre ha tenido muy buena memoria, pero de pequeño era un niño muy disperso y tenía mucha dificultad en concentrarse. La música le ayuda a estar atento, a planificar sus tareas, sus obligaciones, a compaginar sus estudios con sus actividades musicales. Siempre se muestra motivado, entusiasmado en participar a los ensayos de la orquesta, en aprender nuevas canciones, a aprender nuevos instrumentos y le gusta muchísimo estar con sus compañeros. Aspira a seguir con la música y dedicarse de manera profesional. Incluso sueña en hacer parte de una orquesta como la Orquesta Filarmónica de Berlín. Luan descubrió una pasión. Gracias a su esfuerzo, siempre apoyado por sus profesores, como ha dicho, ha podido este año integrar el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. Disfruta muchísimo de las oportunidades de presentarse en lugares prestigiosos como el Teatro Real, los jardines del Palacio Real, el Auditorio Nacional, que fue donde conoció a Leticia Moreno, la mejor violinista de España. Y gracias a tantas horas de dedicación por parte de todos, ha podido en
ha podido participar a Got Talent 2020 junto a la Orquesta Turina para Telecinco. Hoy en día, como ha dicho, compone sus propias obras y ha podido tocar delante del jefe del gobierno en el Palacio Moncloa con sus compañeros. Y para mí el momento marcante ha sido cuando ha tocado y dirigido delante de los reyes de España. Bueno, todos estos momentos excepcionales lo ha podido vivir gracias a la Fundación Acción por la Música. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora va a llegar el momento de escuchar la música, ¿no? Habéis contado todo cosas muy positivas, porque yo entiendo que al final lo que queda es lo positivo, ¿no? Pero muy en serio, si os preguntamos si creéis que esto ayuda a tener un mejor futuro en la vida, o la pregunta de cómo sería vuestra vida si no hubiese estado Acción por la Música. ¿Dónde estaríais ahora? Venga, Alex. A ver, yo... ¿Sí? Vale. Yo primero, o sea, yo creo que no hubiera conocido el violín nunca porque, bueno, mis padres no conocen lo que es un violín, o sea, no sabían lo que era un violín, no sabían lo que era un conservatorio. Y bueno, yo creo que eso fue, si era la primera cosa que me hubiera pasado si no hubiera conocido la fundación. Luego también no hubiera visto un cambio personal en mí, yo creo, porque todo lo que he contado de los estados de ánimos, lo de explicar mejor, expresarme, pues no hubiera sucedido tampoco. Y luego, y luego ahora ver como mi futuro tan claro, ¿sabes? De las cosas que quiero hacer, a lo que me quiero dedicar y eso ha sido un gran apoyo para mí. Pues yo creo que la música ha afectado mucho en mí y yo creo que sin ella, pues yo creo que sería aún un chico muy tímido, pues y también personalmente yo antes de conocer la música, básicamente yo no sabía muy bien qué hacer con mi vida, a qué me quería dedicar, ni tenía ninguna guía, ningún camino. Y pues gracias a la música ellos pudieron descubrir que mi verdadera pasión es la música. Y además, si no fuera la música, ellos también me hubiesen ayudado a encontrar mi verdadera pasión, que fuera otra cosa, que sin la música, pues ahora mismo no sabría qué hacer con mi futuro y personalmente no tendría futuro. Y la verdad la música me ha ayudado muchísimo y les agradezco mucho. Otra pregunta. ¿Os podéis quitar la mascarilla para responder, para que se os vea la cara en el momento de hablar, si queréis? Si no, podéis, eso, como queráis. Cristín o todos, ¿creéis que las orquestas son espacios igualitarios? ¿Cómo se vive ahí el ser chico o ser chica frente a cómo se vive en la calle, por ejemplo? Son preguntas fáciles. Ya me conocen, saben que me gustan las preguntas fáciles. Venga, Cristín. Bueno, pues la verdad que las orquestas de la Fundación sí que son un poco más igualitarias, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, hace unos años, bueno, por lo que he visto yo en YouTube, ¿no? Las filas de contrabajo solo eran hombres. Una fila a lo mejor de 8 contrabajos, solo hombres. Y ahora, bueno, yo, por ejemplo, a veces suelo ser la cabeza de sección de contrabajo, ¿no? Y creo que somos más chicas que chicos, por lo menos de contrabajos. Y yo ahora, también es verdad que la sociedad ha cambiado un poco, ¿no? Pues he visto que ahora sí hay bastantes más mujeres tocando que hombres. Y bueno, a veces ser mujer y tocar o hacer cualquier cosa sí que se dificulta un poco por los prejuicios o estereotipos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer a alguno de los que estáis por aquí, porque sí, Irene tiene una pregunta. Habéis comentado antes que
Luan, ¿cuáles son las principales diferencias que has visto en esa primera experiencia aprendiendo a tocar el violín individualmente, ¿no? A cómo estás aprendiendo a tocar el violín en la fundación, en grupo? ¿Qué diferencias ves? Pues yo creo que la primera diferencia que he visto, sobre todo en los profes, ha sido la actitud. Porque aquí en Acción por la Música se nota que a los profes lo hacen porque les gusta, no por otra cosa. Y además yo creo que consiguen conectarse con los pequeños, por decir, y hace que ellos tengan ganas de seguir más y estar con ellos y aprender más la música. Y yo sentía que en el centro cultural al cual iba, pues como que la profe como que no le gustaba mucho enseñar y más lo hacía por dinero que porque le gusta. Y además como que era más de enseñar para niños. Yo creía que debería de enseñar para adultos. Para adultos sería perfecto, pero como era un niño, pues ella daba instrucciones y su forma de ser era de adulto a adulto, no de adulto a niño. Y eso a mí como que no me ha gustado y no he podido conectar con ella, que aquí sí he podido conectar. Esa ha sido la principal diferencia. Muchas gracias, Luan. ¿Sabes por qué es así? Nosotros, el equipo de Acción por la Música está formado por personas, como dices, apasionadas por la infancia, por la juventud, y luego además tratamos de cuidar mucho esa motivación. Aquí, por ejemplo, está Antonella, que es psicóloga y que acompaña a todo el equipo docente de la Fundación para que a medida que van progresando en su faceta como docentes, vayan descubriendo el poder que tienen para transmitir a través de la música valores como la compasión, ¿no? Como al final eso que nos hace verdaderamente humanos, que nos permite conectarnos con nosotros mismos y con otros. Y eso que no se ve, eso que es cualitativo, que parece que está en el aire, es como la música, ¿verdad? Es lo que al final supone una diferencia, no solamente en que nos guste tocar, sino en cómo somos como personas y lo que somos capaces de ofrecer a la sociedad. Porque recientemente leí un artículo hablaba de la banalidad del bien, hablaba de que si las caricias desaparecen, el día en que desaparecen las caricias no te das cuenta, pero poco a poco va pasando el tiempo y te vas sintiendo, ¿no?, más frío, más solo, y hay algo que se rompe. Pues lo que nosotros hacemos es tan banal como las caricias. Es algo indispensable que tiene que estar, que a veces la sociedad no sabe valorar, pero que si lo perdemos, el futuro no tendría tanto sentido, ¿no? Afortunadamente, no solamente ya están los docentes de Acción por la Música, que se llaman maestros y maestras agentes de cambio, sino que ahora estáis vosotros, esa nueva generación a la que estamos pasando el testigo. Vosotros que además sois agentes de cambio dentro de la Fundación, vais a acceder y estáis accediendo ya a todos los órganos y los espacios de toma de decisiones de la Fundación, incluido muy próximamente el patronato, que es el órgano de gobierno, porque Acción por la Música es vuestra, para que hagáis de ella lo que queráis y para que con suerte consigáis que muchos más sigan vuestra estela. Vamos a ir pasando a lo que también nos congrega hoy, que es escuchar esa música, ¿verdad? Te quiero dar las gracias. Os quiero dar las gracias a todos por vuestro testimonio tan valiente y vamos a escuchar esta pequeña muestra musical. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Primeramente, para comenzar este mini concierto, vamos a interpretar una obra que se llama Gypsy Overture. Espero que disfruten.
Ahora procederemos a tocar Cakewalk, cuarto movimiento de la serenata de cuerdas de Norman Levin.
tocar Brandenburgo, concierto número 5 de Bach. Muchísimas gracias. Da gusto escucharos. De verdad que es precioso ver todo el proceso, ¿no? Desde que se comienzan las primeras notas. Algunos de vosotros incluso empezasteis haciendo vuestro propio instrumento, en una actividad que nos gusta mucho, de empezar con un instrumento que hacemos nosotros de cartón, y luego pues aquí se ve este resultado. Somos ambiciosos y nos falta muchísimo más. Queremos tener más datos sobre cómo estamos influyendo de manera directa en los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos poder demostrar científicamente, de manera concluyente y refutable, que absolutamente todos estos resultados que estamos observando se deben incuestionablemente a nuestra acción, y para eso necesitamos seguir creciendo, seguir aprendiendo con humildad, porque todo lo que hemos hecho ha sido a base de mejorar cada vez que nos dábamos cuenta de que algo podía ser mejor. Y os animamos a formar parte de esta historia. Es una historia que ya no es nuestra, que es de todos los que estáis en contacto con nosotros y los que os dejáis conmover y descubrís y nos descubrís a cada paso que un mundo diferente es posible, donde la persona sea el centro y donde la sociedad se pueda transformar a gran escala, partiendo de lo más hermoso del ser humano, de esta humanidad compartida que nos da sentido. Así que gracias y espero que todos los años podamos tener un encuentro como este, donde compartamos nuestro impacto.